No, yo no veo nada. Allá, ahorita sí. Buenas noches, licenciado. Somos el grupo número 3 y a continuación analizaremos el siguiente tema. Análisis de la claridad y coherencia en el texto informativo del medio de comunicación impreso y diario La Crónica. Introducción. En la era digital actual, los medios de comunicación impresos siguen jugando un papel importante en la divulgación de información. Es vital que estos medios sean claros y coherentes para transmitir noticias de manera efectiva. En este informe analizaremos la claridad y coherencia de un medio de comunicación impreso en particular y evaluaremos cómo cumple con estos criterios clave. Al momento de elaborar un texto informativo se debe tener en cuenta las siguientes características: la claridad, concisión, sencillez y brevedad. La claridad. La claridad se trata de utilizar formas semánticas y sintácticas de tal manera que el lector pueda entender la información que se quiere transmitir. El lenguaje debe ser familiar y llano y evitar vulgarismos. Concisión. Se debe utilizar palabras justas y indispensables para transmitir la información. Sencillez. Se debe evitar utilizar tecnicismos, es decir, palabras que no se entiendan. Y si se las utiliza, se debe explicar lo que significa. Brevedad. La brevedad no se refiere a falta de datos de la noticia, sino a utilizar frases que no sean demasiado largas para que la decodificación del mensaje por parte del lector se haga de una forma rápida y sencilla. A continuación, mi compañera les explicará el método. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo voy a tratar con el método. Para llevar a cabo este análisis, seleccionamos un medio de comunicación impreso, ampliamente conocido y accesible. Analizamos una muestra diaria de noticia para evaluar su claridad y coherencia. Para eso tenemos tres factores que considerarse: la estructura del contenido, uso del lenguaje, objetividad y capacidad de transmitir información de manera efectiva. A continuación, mi compañera Gabriela. Gracias. Gracias, compañera, por la palabra. Bien, como resultados del análisis que hemos realizado en estas noticias del medio de comunicación impreso, como es diario La Crónica, hemos podido observar y diagnosticar que en los textos sí ha existido claridad y coherencia. En cuanto a la claridad, los textos de estas noticias analizadas muestran una alta claridad en general. Asimismo, las noticias se encuentran bien estructuradas, utilizando párrafos concisos y titulares. De esta manera, facilita la comprensión del lector. Los términos técnicos se definen adecuadamente o se explican en contextos comprensibles. Además, se proporcionan imágenes y gráficos complementarios que se ajustan a las noticias de los hechos. Es decir, que las imágenes que sí tienen que ver a lo que se refieren las noticias, de esta manera ayudan a mejorar la claridad de la información, pues sabemos que si existen imágenes que estén fuera de lugar, es decir, que no se relacionen con los textos o los hechos de los que estamos hablando, ya no está existiendo claridad en los párrafos. Entonces las imágenes también hablan mucho, también dan que decir. Mientras que en la coherencia, asimismo en el análisis de textos de estas noticias, hemos podido darnos cuenta que las noticias siguen una secuencia lógica de ideas y los puntos principales se presentan de manera coherente. Asimismo, en los textos de estas noticias se evitan las contradicciones, y se mantiene una línea editorial coherente en las diferentes secciones. Esto ayuda a que el lector pueda seguir fácilmente al argumento y la estructura del texto, pudiendo ser de esta manera comprensivo y entendible. Bien, ahora le doy paso a mi compañero. Tiene la palabra, compañero. Estimada docente, compañeros, buenas noches. En cuanto a la objetividad y capacidad de transmitir la información efectiva, el lector puede estar informado con la lectura del titular y el párrafo de inicio. En el primer párrafo de cada texto informativo analizado,
se encuentra el resumen de lo más importante de la noticia. En ella se establecen de modo muy preciso y conciso los principales elementos de la noticia, que se transforma en 6 preguntas básicas: el qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué. En cuanto al uso del lenguaje, se encontraron palabras que caen uso y abuso, es decir, que son utilizadas de manera incorrecta. Pero si algunas palabras que se repetían, por ejemplo, loja, diciembre, como, para, importancia, tiene, esto, todo, cuando, mediante, entre otras, lo cual es un punto que se debe mejorar. A continuación le doy el paso a mi compañero. Gracias, compañero. Buenas noches con todos. Sí, sobre el análisis que se ha realizado al diario La Crónica, hemos llegado a la conclusión que en general el medio de comunicación impreso demuestra las noticias y la inclusión de... Sin embargo, se debe evitar la repetición de palabras en los párrafos. En una noticia es esencial tener la fluidez del texto. El medio de comunicación impreso diario La Crónica tiene una imagen de... Bueno, a continuación mi compañero nos va a dar las recomendaciones. Muy buenas noches, estimado docente. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí me ha tocado la parte de las recomendaciones y como parte de recomendaciones de todo lo ya presentado, podríamos utilizar sinónimos para reemplazar las palabras repetitivas. Esto utilizando algún medio digital o algún diccionario que nos permita realizarlo. También tenemos que podríamos utilizar pronombres para referirse a un sustantivo mencionando previamente un lugar en vez de repetir constantemente el nombre. Tendríamos también que reformular las oraciones para evitar la repetición innecesaria de palabras clave. Se puede cambiar el orden de las palabras utilizando cláusulas subordinadas o modificar la estructura de la oración. Como un cuarto punto, podríamos utilizar términos más generales o más específicos en lugar de palabras repetitivas. Esto nos va a ayudar a diversificar el vocabulario y evitar la repetición excesiva. Eso es lo que le podemos presentar por parte de nuestro trabajo de Grupo 3, estimado docente y compañeros. Espero que haya sido de su agrado y una excelente noche.